Muy buenas noches, jóvenes ilustres. Sean bienvenidos a nuestra segunda sección de nuestro postdoctorado, en donde estamos tocando el tema de metodologías disruptivas y no lineales de investigación científica. A nombre del Colegio de Investigación y Docencia del Perú, les damos la más cordial bienvenida a nuestro postdoctorado en inteligencia artificial en la investigación científica con enfoque en el pensamiento complejo. Hemos estado haciendo un recorrido de pues todas las vertientes que tienen que ver con esta parte. Sean todos bienvenidos. Y aquí el punto principal que quiero que recordemos es el ver la forma de analizar, de hacer ciencia de otra manera. Sean todos ustedes bienvenidos. Y bueno, aquí la idea es abrir la mente, que seamos flexibles en el conocimiento y demás. Entonces, dentro de este módulo 3 vamos a estar hablando de metodologías emergentes, que fue el tema que tocamos la sesión anterior. ¿Qué son las metodologías emergentes? Vimos algunos tipos de metodologías emergentes, con qué se usan, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus pros y sus contras. Y ahora vamos a hablar lo que es el diseño no lineal de la investigación. Esto es, vamos a tocar un poquito la propuesta de Edward Bono de ver de lado lo que viene siendo el pensamiento lateral para analizar ese gran todo, para desmembrarlo no tanto en una connotación cartesiana, sino vamos a verla desde un contexto de índole de Jacques Derrida, del desconstructivismo, para dejar en la acción 3 los modelos recursivos, adaptativos y evolutivos, y la investigación como sistema complejo como nuestra última sesión. Entonces, hablar de un diseño no lineal en la investigación implica romper rutinas, paradigmas, haceres que a veces nos dicen, pues sí, está bien lo que tú haces, pero no es no debería ser una doctrina tácita cuadrada. ¿Por qué? Porque a veces cuando hacemos el diseño lineal de investigación, nos casamos con nuestras propias idolatrías, nuestros criterios de ver las cosas para demostrar que yo sé, están más enfocadas en un parámetro que puede ser ya obsesivo, que ya nos obceca, en donde deberíamos de tener la mente abierta para ver todos los ángulos. Entonces, la idea de un diseño no lineal no es tanto para reafirmar que yo soy el más canica, que yo soy el que domino el tema, sino para llegar a una respuesta. O sea, esa es la idea que queremos, llegar a una apuesta, a una respuesta. Entonces, normalmente una investigación científica pues tiene la estructura lineal, la secuencia, la identificación del problema, la revisión bibliográfica, la formulación de hipótesis, se hace un diseño metodológico, se recolecta la información, se codifica y se analiza para después interpretar los resultados y luego se comunica, ¿no? Entonces, en teoría, sabemos que este proceso tiene esquinas que pueden ser flexibles, que pueden ser de gran apoyo, que pueden ser útiles, pero eso implica pues que abramos la mente. Entonces, cuando hablamos nosotros de formas diferentes de ver las cosas, pues eso nos obliga a poner cada una de esas etapas de una investigación que podía ser normal, si me permite usar la palabra normal, y ver que cada una de ellas tiene una vertiente que puede ser flexible. Entonces, si hablamos que el diseño normal tiene la observación y el planteamiento del problema, aquí el detalle es cuál es el planteamiento del problema. O sea, ¿el problema para quién? ¿Para usted? ¿O es un problema que estás identificando en la cara de ese gran otro, como decía Jacques Lacan? Cuando hablamos de ese gran otro, porque si usted habla de la lluvia, pues para el campesino te va a decir que no es problema. Pero si usted me dice, doctor, es que aquí en Perú se inundan las calles. Entonces, para el peruano puede ser un problema. Entonces, cuando usted se decide investigar ese tema, la pregunta sería si alguien se le acercó a usted para decirle que eso es un problema.
Entonces, cuando hablamos de un tema de interés, la pregunta, dentro de esta flexibilidad entre cada espacio, es ese tema de interés. ¿Es tema de interés para usted? ¿Es un tema de interés para otra persona? Esa es la forma, pues, tácita para poder investigar y analizar. Entonces, cuando nosotros tenemos esa idea de ver las cosas, la pregunta es, ¿para quién va? Hacemos revisiones bibliográficas, pero ¿qué pasa cuando la mayoría de autores de moda o de vanguardia son alemanes, son franceses, son británicos y nosotros no manejamos otro idioma más allá del castellano? Nos estamos reduciendo a un sesgo cognitivo. O sea, me estoy reduciendo mi investigación a una bibliografía, pues que solo conozco, no porque sea la más actual. Entonces la pregunta es, ¿nuestra investigación será justa? ¿Será real? O sea, ese es el punto que hay que cuestionarnos. Cuando hacemos una formulación de hipótesis y objetivos, podemos partir de una hipótesis nula o todas las hipótesis que se nos ocurran y establecer metas, pero esas metas son para quién. ¿De qué me sirve que tú me digas que llegaste a una conclusión de por qué Perú se inunda cuando llueve y no me das soluciones? Pero una solución que no sea, diseñar mejor los temas de alcantarillado. A ver, tiene que ser como hablan los objetivos SMART, que sea medible, que se pueda ponderar, que sea realista, que sea a corto tiempo. Y cuando hablamos del diseño de metodología, es cómo vamos a obtener los datos. Hemos estado hablando de la pregunta de los parámetros emergentes, de las metodologías emergentes, que hay herramientas que nos ayudan. Sí, pero el problema es este. Les comentaba en la clase anterior, hay unos estudios donde ChatGPT trabaja solo con lo que ya existe en la red. ¿Qué pasa si hay científicos que han hecho estudios que no han publicado y por lo tanto la inteligencia artificial no los encuentra? Entonces, si yo me voy a lo que me arroja ChatGPT, Cloud, Copilot, pues yo voy a asumir que eso es todo y ahí podría tener yo un grave error. Entonces, hacemos la recolección de datos y luego vamos discriminando, vamos codificando. En algunos lugares se puede hacer experimentos y gracias a estos métodos ya podemos simular experimentos, porque muchas veces queremos hacer estudios sociológicos o antropológicos y no los podemos hacer porque no tenemos un laboratorio. Bueno, hoy, gracias a las metodologías emergentes, pues ya podemos hacer esos estudios, esas pruebas, para después hacer la que ustedes ya saben, el análisis y la interpretación de resultados. Entonces, esto va a buscar confirmar o refutar la hipótesis, pero ¿cuál es el principal hierro que tiene la inteligencia artificial? Febrero del 2026, en Chile. Chile lanza la primera inteligencia artificial latinoamericana. ¿Qué quiere decir esto? Que los hermanos chilenos se dieron a la tarea de hacer todos los series de estudios para plasmar el léxico de Latinoamérica. ¿Pero qué creen? De acuerdo a los estudios que hicieron estos científicos chilenos, solo el 4% del mundo habla español. El 2% habla portugués. De tal manera que la inteligencia artificial hecha, trabajada con el idioma castellano, solamente te va a bajar la información en castellano, a menos que tus prompts los hagas en inglés o en alemán. De tal manera que ya no solamente tenemos que dominar la tecnología emergente, hablando de iCloud, perdón, de Cloud, de Perplexity, de Gemini, ahora también tienes que fortalecer tu inglés, porque no es lo mismo un inglés conversacional que un inglés científico.
Entonces vean ustedes, pues las situaciones que se van dando, porque digo, el 4% de que encontraron los chilenos, y se estoy hablando de este año, en febrero del 2026, pues se dan cuenta que el léxico que se está manejando no se está manejando. Sí, doctora Bárbara, me gustaría saber un poquito más acerca de esa inteligencia generativa, porque me interesa saber cómo se hizo el vaciamiento de la información. Se está haciendo en castellano, se está tropicalizando formas y modismos, porque si en las mismas provincias de Perú, por ejemplo, Cusco, tienen palabras que son diferentes de Machu Picchu. Entonces, Sí, sí, tiene que haber tenemos un una forma. dialecto. Sí, dígame, doctora, dígame. Sí, tenemos un día, bueno, tenemos, digamos, hablamos quechua, ¿no? También Ajá. aymara, pero el Uruk IA fue creado, desarrollado por la Universidad Autónoma del Perú y es un mentor académico virtual, ¿no? Que convierte todo lo que es, por ejemplo, uno sube un libro o una bibliografía y los hace interactivos, ¿no? Interactivos para los estudiantes, ¿no? Sobre todo porque está pensado para los jóvenes que, bueno, hoy en día no leen mucho. Y está Sí. entrenada con contenido muy importante y sobre todo a la educación eh, de los jóvenes del Perú profundo, ¿no? Pero todavía no está globalizada, es decir, no es a nivel mundial, ¿no? Sino eh, fue creada por esta universidad. Y es muy interesante este caso porque esta IA pues se adapta al contexto peruano, de repente utilizando palabras que nosotros utilizamos comúnmente, ¿no? Ciertas jergas o palabras que utilizamos acá en el Perú. Pero interesante, sí. No, se me hace muy padre, doctora. Voy a ponerme a investigar más. Aquí lo que yo veo, no conozco, perdón, no conozco esa propuesta, pero aquí el riesgo que se comete es que mientras no se homologue palabras, solo palabras, no te hablo de idiomas ni de lenguas, en todas las comarcas, distritos del Perú, vas a tener un sesgo de alumnos y solamente los alumnos que trabajen con el idioma, el léxico que tiene ese sistema, pues van a tener un aprendizaje muy sesgado, muy limitado. Entonces, número uno, lo importante y la propuesta que tiene el Colegio de Investigación y Docencia del Perú es que apostemos por conocer, uno, hay algo más, no solamente lo que se anuncia con bombos y platillos en la prensa, es el todo, hay algo más. Y si no, nos toca proponer, nos toca levantar la mano y decir, oye, vamos a hacer esto. Entonces, me atrevo a tener un sueño guajiro en el aspecto de qué pasaría si primero buscamos homologar el idioma. O sea, hay inteligencia artificial en donde tú ya le pones a alguien que habla cachiquel, por ejemplo, o quechua, como decía la doctora, y le pongo el micrófono y automáticamente me hace la traducción al castellano. Pero no todas manejan modismos. Por ejemplo, en México, cuando algo está muy bonito y decimos qué padre, y tú puedes decir, ¿dónde está tu papá? ¿No? O sea, qué padre, que qué bonito está esto. El padre, hablar de padre, tiene más de 40 connotaciones, más de 40 significancias. Entonces, eso es en México. En México, una colonia varía el léxico de un lado a otro. Entonces, el primer paso es homologar el lenguaje. Luego es los modismos. Y entonces ya podríamos hablar que es parte de la situación que está ponderando en Chile, es poderlo unificar. Entonces, lo que quiero que se vislumbre es, si usted no maneja inglés, ojo, el inglés no es lo mismo hablado que un inglés técnico, ¿eh? Y no es lo mismo un inglés británico que un inglés de Australia o un inglés de la India, porque, híjole, el acento es totalmente diferente y muy pesado.
Entonces, cuando usted lea un texto de otro idioma, en inglés, por ejemplo, te vas a topar con pared porque vas a darle una interpretación pensando como peruano. Entonces, tenemos que llevar, y aquí es donde entra el diseño no lineal, nos sugiere tener ángulos diferentes de ver las cosas, primero para desaprender mi idioma, para desaprender mi forma de hacer investigación. Les decía, si usted solamente hace la investigación lineal, considere, no la desdeñe, no la haga menos la investigación lineal. Considere que la investigación no lineal nos puede dar otra ventana para ver las cosas. Entonces, si usted encuentra la investigación lineal de la no lineal, en teoría tiene que darte el mismo resultado. Si no te está dando el mismo resultado, algo no se hizo bien. Y acuérdense que parte del chiste de la ciencia es que sea replicable, a menos que estemos hablando de psicología, ¿no? Entonces, por eso es que el análisis y la interpretación de resultados es un choque cultural muy fuerte, porque recolección de datos solamente se sesga, se limita a lo que hay en el idioma que el prompt te está entendiendo. Si tú le pones al prompt, búscame en inglés británico, en alemán, en francés, lo que dijo Herbert Marcuse, por ejemplo, te va a dar una gran gama, pero si no conoces el contexto social de esa época que llevó a Herbert Marcuse a pensar lo que pensó y lo que plasmó como lo plasmó, no lo vas a entender. Por ejemplo, permítanme ponerles un ejemplo más burdo. En México, en los ochentas, las chicas, las señoritas, tenían la mala costumbre de que se vaciaban un gel, un spray para peinarse. Y era casi, casi una botella por salida cuando ibas de noche al disco o a pasear. Hoy, una persona menor de 30 años no entiende por qué usabas tanto gel. Y si nos vamos a la cuestión de que, oye, es que estamos contaminando el mundo y demás, la gente no va a entender por qué. Entonces, es importante el contexto social. Por eso, en la clase anterior hablábamos de la invitación de retomar la antropología dentro de su vertiente de la etnografía y etnología a través de la virtual y la digital para entender el hoy sin olvidar el ayer. El ayer lo vincula a usted. ¿Por qué? Porque nosotros ya somos unas personas maduras, tenemos una experiencia personal de vida y podemos ir ponderando el ayer con el hoy sin ningún problema. Pero si no sabemos interpretar un contexto sociológico y antropológico, nuestros prompts no van a tener el peso adecuado. Entonces, para que lo podamos tener de manera diferente, la invitación que hace el Colegio de Investigación y Docencia del Perú en este postdoctorado es salir a un pensamiento lateral, a ver otra ventana que nos permita ver el mismo paisaje. Entonces, si recordamos que un enfoque de una investigación general, normal, común, pues es el cualitativo, cuantitativo y mixto, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Cualitativo, y aquí es donde entra la cuestión de las generaciones. Aquí en el cualitativo entra el ángulo de usted. Si usted es licenciado en Derecho, si usted es abogado, usted va a darle un enfoque de la investigación de manera fortuita, inconsciente la mayoría de las veces, desde un ángulo jurídico. No estoy diciendo que esté mal, ¿eh? No estoy diciendo que esté bien. Simplemente los 4 o 5 años que usted tiene en la universidad le forman una manera estructural de pensamiento y demás. Entonces, ese es el punto puntual. Entonces, si nosotros tenemos la parte sociológica, etnológica, etnográfica, y lo vamos contrastando con los tiempos, vamos a tener un mejor nivel de calidad. Entonces,
Recordemos que tenemos investigaciones teóricas, aplicadas, exploratorias, descriptivas, explicativas, cuantitativas, cualitativas y documentales. Esto, ustedes son los expertos, no voy a ahondar, pero sí quiero que recuerden que todas estas variables, estas 8 estructuras principales de tipos de investigación, van a tener un cariz sociológico y antropológico, de acuerdo a la ventana con la que lo estás viendo. Si tú haces un estudio de campo pensando como en los 80, tu resultado va a ir acorde a la forma de los 80. Pero si tú lo haces acorde actual, el reto que tienes es, tienes que cambiar y bajar tu forma de pensar y de sentir, porque recuerden que la investigación entra mucho en la parte emocional. Entonces, de esa forma, tú ya vas a poder bajar el nivel de manera que sea entendible. ¿Por qué? Si hablamos de palabras rimbombantes, si hablamos de palabras técnicas, a lo mejor muchos jóvenes no lo van a entender. La generación Z está demostrado que es la generación que más atrasos de coeficiente intelectual está demostrando. No estoy diciendo que todos, estoy diciendo lo que dice la OMS, que la gente está perdiendo ortografía, está perdiendo la capacidad crítica de leer y de analizar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que te va a obligar a ti como investigador, desde un constructo no lineal, desgranarle aún más la investigación para que la entienda. Y si le agregamos que la mayoría de jóvenes menores de 30 años les da flojera leer una tesis, un libro, pues imagínense dónde vamos a parar. Entonces, la estructura lineal, palabras más, etapas menos de una investigación, es el planteamiento del problema. Pero ¿qué pasa cuando el individuo te refiere que no hay problema, sino que tú lo estás creando, tú lo estás viendo? Sí, totalmente con usted, doctor Alex, totalmente de acuerdo. Entonces viene la etapa que seguiría en manera común, continua, en una investigación lineal, la revisión de literatura. Pero ya hablamos que número uno, el tratamiento del problema es según quién. Entonces, eso ya cambió. Antiguamente tú te podías sentar en una banca del parque y estar observando y tomando notas, como se hacía en trabajo social o como se hacía en sociología. Cuando tú estudiabas sociología, tú te ponían a hacer unas dinámicas de campo y hacías observaciones, ibas con tu papel y lápiz y tomabas notas y observabas. Antiguamente las ciudades eran más chicas, de tal manera que tenías mayor campo de visión y por ende podías hacer una regla de tres, y si tú veías que en una comarca chiquita el problema era la insalubridad, tú ya podías decir que la mayoría tenía problemas de insalubridad. Hoy ya no. Hoy tenemos ya extensiones territoriales más grandes y ya se tumbó la tercera pared. Ya todo es virtual, ya no sabes qué es verdad y qué es mentira. Hoy te puedes ver que están haciendo videos de, por ejemplo, de que nos atacan los marcianos, y esto es una propuesta a través de Bluebeam o de inteligencia artificial. Ya no sabes si realmente es un problema o no. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que hoy los políticos nos van a estar bombardeando con videos de inteligencia artificial para que tú ya no sepas qué es real y qué no. Entonces vean ustedes que aquí tenemos un problema del problema. Por eso es que en el Colegio de Investigación Social del Perú buscamos con este postdoctorado que usted vaya pensando metros antes, con mucha antelación, que el planteamiento del problema ya no es de la manera como lo identificábamos nosotros. Y eso reviste una manera diferente de abordarlo. Por eso es que un pensamiento lateral o una investigación no lineal ayuda mucho. Luego, en la revisión de la literatura ya vimos que inteligencia artificial solamente me va a dar lo que yo le pida en el idioma que le pida, pero no me lo va a dar en el contexto sociológico. Esto puede repercutir en el alcance de la investigación. Y de ahí viene el sesgo del investigador, esa hipótesis que puede estar manipulada porque yo quiero demostrar que tengo la razón, que yo quiero demostrar que soy la ley y las variables.
esto nos va a modificar el diseño de la investigación y también nos va a repercutir en la forma de definir y seleccionar la muestra. Y ya hablamos de la recolección de datos, el cómo se analizan los datos y el informe final. Ese informe, ¿quién va? O sea, ese informe donde usted plasme excelentes propuestas, ¿qué vas a hacer? Va a llegar un político, pero realmente el político le conviene que se resuelva el problema o al político le conviene que se siga manteniendo el problema. Entonces, esto es también sociología. Entonces, cuando hablamos nosotros de la colección de datos o de la observación, vean ustedes cómo estamos obligados a cambiar la postura hacia los fenómenos reales del mundo. Y tú me puedes decir, doctor, es que a mí no me importa lo que pasa en el Medio Oriente, tiene que importarte. Tiene que importarte porque si hay guerra en el Medio Oriente, nos llega contaminación, nos llega carecimiento de precios del petróleo, nos llega comida contaminada y nos llega un montón de vándalos que vienen de otros países buscando refugio o buscando venganza. Entonces, eso nos implica una nueva teoría de pertenencia y por lo tanto la forma de métodos eh, tendríamos que cambiar el cómo enseñamos los métodos. Entonces, la pregunta que usted se hace normalmente de esa gran pintura, de esa gran dibujo, ya no debes de tomarlo tan literal. O sea, ¿cuál es el futuro que esperamos? ¿Qué esperamos? Entonces, esto nos implica a que ahora investiguemos contrarreloj. Antiguamente tú hacías una tesis, una investigación chévere, bacana, la entregabas a la dirección, a los políticos, lo sometían al pleno y podía ver la luz. Ahora no, ahora vas contratiempo. ¿Por qué? Porque estamos cambiando segundo a segundo conceptos, patrones, variables. Entonces, ya no todo lo que sucede le encontramos de manera inmediata una explicación causal. ¿Ya no? Sí, hacemos una revisión de literatura, sí. Analizamos conceptos, sí. Pero si no entendemos, si no buscamos, si no nos atrevemos a buscar la antropología y la sociología, no vamos a poder encontrar fenómenos causales que expliquen algo. Y por lo tanto nuestra hipótesis va a estar muy débil, muy enclenque, o no va a obedecer a situaciones reales. Y esto nos puede impactar en la ejecución de experimentos para validación o no. Entonces vean cómo va cambiando la forma, el mundo que estamos viviendo nos obliga a ver desde distintos ángulos el mundo, que tenemos que entender cómo fue que fuimos llegando a esto y qué voy a hacer con esto que estoy llegando. Entonces, si tenemos un diseño experimental, podemos hacer un instrumento como una encuesta y se puede dar datos en bruto, ¿no? Y se pueden dos caminos, se agrupa o se categoriza. Entonces podemos hacer el Kruskal-Wallis o la análisis de varianza a través de qué? Parámetros significativos o parámetros no significativos. Entonces, si hablamos de significativos, podemos irnos al TEL de Wilcoxon, en donde se analizan tendencias. Y eso es muy fácil. El prompt te hace a través de los algoritmos tendencias, sin problema. Y aquí vamos a tener dos posibles caminos, factores que afectan de manera significativa o factores que no afectan. Pero no hay que perder de vista el factor tiempo, porque estos factores que afectan de manera significativa pueden afectar hoy y mañana ya no. Los factores que no afectan de manera significativa puede ser que no afecten hoy y mañana sí. Entonces tenemos que identificar las variables y sus correlaciones, ¿sí? Y la parte de tiempo y costo. Entonces, tenemos que ver todos esos puntos. Entonces, cuando hablamos de una forma no lineal, es una multi y transdireccionalidad en donde rompamos la lógica normal, observaciones, hipótesis,
decisiones, inferencias lógicas, teorías, y donde esas vayan nutriendo y vayan brincando entre sí para que formen nuevos conceptos. Pero entienda, esos nuevos conceptos no son fijos, no van a ser definitivos, van a cambiar. Y esto nos obliga a una parcialidad empírica, ya no es una generalidad. Entonces, de una hipótesis vamos a tener varias hipótesis que van a ser directamente proporcional al espectador. Entonces, el diseño no lineal de investigación es un enfoque metodológico y tiene el principal peso en la investigación cualitativa, que rompe el paradigma de la investigación lineal y tiene que ser iterativa, flexible y se puede superponer. Entonces, la investigación común lineal casi siempre es cuantitativa y que permite una secuencia y un mayor orden. Pero eso cuando estamos estudiando elementos estáticos. Si estudiamos fenómenos sociales, yo les recomiendo un diseño no lineal. En las investigaciones que hemos hecho en nuestros libros y artículos, hemos plasmado investigaciones no lineales porque queremos tener varios ángulos que nos permitan ver ese gran todo. Sus características, pues la flexibilidad, o sea, y la iteración y una profundidad sobre amplitud. O sea, profundidad sobre amplitud. Ese es el punto. Y que no se manipule. Este, o sea, no es un parámetro así puntual en donde yo soy abogado y lo voy a manejar desde mi cancha de abogado, ¿no? Porque ahí estás manipulando. Aquí es, ¿qué ves? Es retomar esa forma del niño donde obedece a la curiosidad natural. Entonces, ¿cuáles sean ejemplos de investigaciones con diseño no lineal? Los estudios cualitativos, investigaciones exploratorias, investigaciones observacionales. O sea, toda esta forma son ejemplos clásicos. En el primero, aprendemos del contexto, ¿sí? Entonces, ese es el punto, aprender del contexto. Cuando hablamos de investigación, ¿cómo se llama? Exploratoria. Y aquí vamos a tener un tema que sea poco conocido. Ese es el punto. Pero ¿qué es lo que pasa? La mayoría de las universidades lo que buscan es, ¿cómo se llama? Analizar lo que ya existe. O sea, analizamos lo que ya existe. Y eso pues realmente no está aportando nada en este mundo que estamos viendo. Este mundo es dinámico. Necesitamos cambios dinámicos. Y esto implica atrevernos. Pero ¿qué pasa cuando el científico, cuando el investigador tiene miedo? Tiene miedo a que sus coetáneos se burlen de él. Por ejemplo, podemos citar a Jacobo Greenberg, Silver Brown, cuando él empezaba a hacer sus estudios de potencial transferido, las academias de ciencia de México lo, lo condenaban, lo señalaban, lo expulsaron. ¿Qué pasaría si hoy tenemos todavía ese miedo? O sea, ¿qué pasaría si hoy estamos otra vez con ese miedo? ¿No nos vamos a atrever? ¿Vamos a seguir siendo espectadores del pan con lo mismo? Entonces, ese sería el punto importante. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el diseño lineal? Que el lineal es cuantitativo, es secuencial, es estructurado, tiene menor margen de error y es mayormente rígido, pero busca generalizar resultados y utiliza estadísticas. Mientras que el no lineal es flexible, es cíclico, busca comprender el fenómeno y utiliza interpretaciones.
Y eso es ideal para estudios de campo, etnografías, investigaciones cualitativas y demás. Entonces, el modelo lineal surge en los ochentas, cuando empieza a darse un proceso de descripción innovador, principalmente en el marketing. Esa fue la primera parte importante. No siempre se realiza la investigación básica o aplicada. Simplemente se utiliza investigación ya existentes y se hace en la fase de diseño en un replanteamiento de la forma. Entonces tenemos aquí investigación básica aplicada, el desarrollo tecnológico, el desarrollo productivo, la competitividad económica y el progreso social. La meta es esa, el progreso social. No es que yo me lleve un galardón, no es que yo me lleve un premio, es el progreso social. Entonces, esta sería una imagen, una propuesta de imagen donde plasmamos cómo sería un diseño no lineal. ¿Por qué? Porque vamos cambiando actividades y resultados. Encuentro, resuelvo. Y esto me va a llevar un zigzag. Les digo, esta propuesta es muy parecida a los protocolos de los ochentas que hablaban con el marketing. Entonces teníamos investigación básica, se hace la actividad y se hacen resultados, nos arroja un descubrimiento y entonces ya nos vamos a una investigación aplicada. Entonces aquí tenemos un conocimiento científico. Cuando damos el cambio de la investigación aplicada, generamos algo nuevo, algo diferente y se perfecciona. Entonces, cuando se perfecciona, lo podemos plasmar a la tecnología, a la información. Y los conocimientos tecnológicos también nos van a buscar, pues, que la sociedad cambie y mejore. Entonces, tenemos cambios de difusión y demás. Entonces, tenemos investigación, ¿cómo se llama? Básica, aplicada, y aquí hablamos de la transferencia. Y aquí es donde hay que tener mucho cuidado. Aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque la transferencia en psicología es cuando mis miedos, mi forma de hacer cambia y lo proyecto en el gran otro, que es aquí donde les decía que entra eh, lo que conduzca la investigación a lo que yo quiera. ¿Sí? Entonces aquí es la parte de la tecnología y la innovación. ¿Sí? Entonces aquí el punto es que tenemos que ver los pasos para un diseño. Entonces, primero es recordar la concepción y el enfoque inicial. ¿Cuál es el enfoque inicial? ¿Qué es lo que yo busco? Señalar, comentar un problema, descartar una posible solución, la idea central, pero que se pueda modificar. Y luego viene el planteamiento del problema emergente. ¿Cuáles son las preguntas de investigación iniciales? ¿Por qué escogiste este tema? ¿Sí? El diseño del trabajo de campo. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Ya voy a ir a campo como en la antigüita se hacía o ya no va a ser? ¿Sí? Los participantes tienen que identificar un material de estudio. ¿Estás consciente que todo el material que encuentres va a ser en el idioma que lo estás pidiendo? Y después, ¿cómo lo vas a manejar? ¿Sí? Planificándole la inversión inicial. Se recolectan los datos y aplicamos técnicas, entrevistas, observación, grupos focales. Por ejemplo, lo vas a hacer con Google Forms, también hágalo con Google Forms, sin problema. ¿Sí? Entonces, de esta manera tienes que hacer un análisis simultáneo, porque
el análisis nutre la recolección y a su vez lo mismo. Entonces, este, este es el punto donde nos lleve a un análisis en una interpretación cíclica. Esa es la parte del diseño no lineal. Esa interpretación cíclica este, me va a permitir pues, tener un parámetro de opiniones, de ver que se va a estar retroalimentando, que a lo mejor pueda parecer que no vas a tener un resultado total, ¿sí? Y la reflexión y evaluación continua, con un enfoque inductivo que me permita proponer una teoría y después cómo vas a compartir el resultado, ¿sí? O sea, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Sí? Tienes que ver, tienes que identificar a qué población. Entonces aquí tienes que hacer un doble trabajo, haces la investigación, pero después tienes que aterrizarlo de manera pues que no se pueda ponderar, ¿sí? O sea, esa es la parte importante. Entonces, podríamos verlo así. También podemos ver cliente, programación gráfica, como les decía, eso surge de los ochentas, el diseñador, el público, el proceso, y vean cómo se va retroalimentando cada uno de esos elementos, cómo se va a ir dando, cómo va a ir llevando una producción y cómo uno le va dando, ¿cómo se llama? Una retroalimentación. Entonces, ese es el punto. Entonces, diseñar una investigación no lineal implica adoptar un enfoque flexible, iterativo, emergente. Y las etapas clave van a ser planteamiento, revisión, recursión y análisis, que son las que vamos a jugando con la flexibilidad. Y puede ir a una orden que no necesariamente sea secuencial, que no necesariamente sea lógico, ¿sí? Entonces, de esa manera, ahí lo vamos a ir viendo. Entonces, ¿cuál es la definición del problema de forma abierta? Si nosotros manejamos un enfoque exploratorio, no es necesario que esté delimitado al principio. O sea, no necesariamente. Se define de manera general eh, y se va a ir ajustando como se va profundizando en el estudio. O sea, no vas a encontrar, no deberías de encontrar algo rígido, no debes de estresarte por no tener algo rígido, pero sí tienes que estar enterado que va a ir cambiando conforme se vayan dando todos los datos. Después, la revisión de la literatura. No cierres la búsqueda, sino manéjalo desde un parámetro de ya encontraste algo de partida, perfecto, sigue adelante. Y aquí es donde mide lo no lineal, porque vas a estar regresando. Si tú te encuentras a un punto, imagínate que tú estás viendo de filosofía, por decir algo, ¿no? Y tú encuentras que Salvador de Almirón dijo que era verde, te regresas a la literatura a revisar a Salvador de Almirón. Entonces tenemos, en el diseño metodológico, tiene que manejarse ciclos. Si tú decidiste un diseño cualitativo o mixto, pues vas a trabajar con metodologías que permitan reevaluar la muestra. Y ese es un punto que yo le veo muy a favor a un diseño no lineal. En un diseño lineal casi siempre las metodologías son rígidas y te arroja el resultado, las variables y tan tan. En un diseño no lineal, tú puedes poner a prueba la calidad, la pertinencia de las muestras y de los instrumentos, inclusive de la metodología. Otra ventaja que tiene el diseño no lineal es la investigación-acción
o estudio de caso. Yo en lo particular, como manejo la parte de la salud, me voy más a métodos de caso, porque esto me permite el ciclo de Deming de planificar, actuar, observar y reflexionar. Y también nos permite un muestreo técnico, teórico. Entonces aquí podemos tener que la población puede cambiar en una investigación lineal, ¿no? La recolección de datos no lineales obedece a técnicas flexibles. Hay entrevistas en profundidad, pero se pueden descartar de acuerdo a la población. ¿Qué edad es el entrevistado? ¿Es joven? ¿Es mujer? ¿Está divorciado? ¿Está casado? Etcétera, etcétera. Eso puede cambiar y puede ir variar. La ventaja de un diseño no lineal es que lo puedes ir ajustando sobre la marcha. También te permite hacer recolección y análisis simultáneos. Y hoy la ventaja que tenemos con la inteligencia artificial es que tú puedes dar un prompt que cree del verbo crear, eh, el actuar simultáneo para que lo que vaya recolectando lo vaya analizando y me vaya dando datos. Entonces, esto me va a ahorrar mucho tiempo y me permite el análisis e interpretación de datos por contenido, por tema, por momento, por temporalidad. Y esto me permite ir graficando y hacer pruebas estadísticas. Me permite hacer análisis inductivos, me permite hacer sistematizaciones y síntesis críticas. Inclusive, conforme lo que yo estoy encontrando, le puedo pedir al prompt, oye, desgráname esto que no lo entiendo. Y te puede hacer una síntesis crítica, donde te subraye los puntos álgidos, no para que tú lo tomes esa respuesta, sino que tú redirecciones tu posición y tu postura. Y luego, la ventaja de la estructura del reporte es que te permite una narrativa flexible. Y aquí es donde entra que pienses en quién va a leer tu trabajo. Si tú lo vas a ver de manera fría y cuadrada, pues no hay problema. Pero, ¿y qué tal si te lo leen alumnos del bachillerato, de secundaria? Tienen que entenderlo. Entonces, se recomienda una investigación científica no lineal cuando el fenómeno del estudio es complejo. O sea, cuando el fenómeno de estudio es complejo, dinámico, no tiene relaciones proporcionales de causa y efecto. O sea, a diferencia de los enfoques tradicionales, es flexible, es interactivo, se va nutriendo, se va reestructurando. O sea, es como si fuera un ente vivo, si me permite la comparación, y nos da este punto importante. Entonces, ¿cuáles son las propuestas clave para una investigación no lineal? O sea, ¿en qué momento lo podemos no hacer? Entonces, tenemos sistemas dinámicos y complejos. Por ejemplo, cuando hay sistemas dinámicos, necesitas algo dinámico y ahí entra la investigación no lineal. Cuando tienes sistemas muy complejos, necesitas tener aquí todo este punto, todos estos criterios de comportamiento no lineal. ¿Sí? Entonces tenemos también una investigación exploratoria o cualitativa, también se recomienda una investigación no lineal. Cuando hay teorías previas sólidas, pero algo te dice, ¿sabes qué? Como que aquí le puedo encontrar algo más. Aquí es donde se recomienda una investigación no lineal. Cuando quieres romper paradigmas, cuando quieres tumbar una barda de un pan con lo mismo, aquí se recomienda una investigación no lineal. Entonces, el chiste es que nos atrevamos a romper el tercer muro para ver más allá del mundo. Ese es el detalle. Entonces, hay procesos interdependientes. Cuando tenemos procesos que pueden parecer que no tienen relación entre sí, pero conforme vamos investigando, ya sea cuando tenemos nuestra hipótesis o cuando estamos viéndolos a la materia, el marco teórico, y te das cuenta, pues, oye, sí tiene que ver. Por ejemplo, en filosofía
en una universidad doy clases de postdoctorado de filosofía y me decían una vez los alumnos, oiga, doctor, pero los filósofos modernos no analizaban, no pensaban ni reflexionaban en el yo soy. Le digo, espérame, ¿qué crees? La mayoría, el 90% de filósofos modernos, todos estudiaron psicoanálisis. Entonces vean ustedes, y tú dices, oye, ¿qué tiene que ver psicoanálisis? Y nadie lo hubiera pensado. Entonces te das cuenta, conforme vas avanzando en la investigación, que hay procesos que aparentan no estar relacionados, pero sí tienen que ver. Entonces, ¿qué pasa? Que como les decía yo, no cierres la investigación de datos, el marco teórico, no lo, no lo cierres, porque el marco teórico realmente nunca termina hasta que no está terminada la investigación en un marco no lineal. Entonces, cuando vas a construir nuevas teorías, cuando vas a romper el tercer muro, cuando vas a ver más allá del mundo de lo que ya todo el mundo ve, se recomienda un diseño no lineal. Pero, acuérdate, es flexible, es dinámico y se mueve. O sea, no lo pretendas agarrar porque va a estar brincando. Vas a regresar al marco teórico no una, cientos de veces. Vas a estar reajustando variables, vas a estar reajustando tus hipótesis. O sea, entonces, si normalmente teníamos esta parte de una investigación lineal, partimos aquí de la idea ya no es el problema como tal, sino hay un planteamiento del problema. Cuando tenemos el planteamiento del problema, se revisa literatura, pero acuérdense, no se deja fijo. Paso 4, visualícense el alcance, pero el alcance que hoy tiene y el que quieres alcanzar. Se elabora la hipótesis y las variables, se desarrolla el diseño de investigación, se define la muestra, se recolectan datos, se analizan y se hace reporte, que eso es muy parecido a la lineal, pero aquí de manera no lineal, vean ustedes que seguimos esta secuencia, ¿no? Pero vean cómo uno se va regresando y cuál es el eje central de esa gran rueda, la literatura. O sea, ese es el punto importante. Entonces, recapitulando, jóvenes ilustres, una investigación científica no lineal no sigue la secuencia lógica. Es iterativa, es flexible y requiere volver atrás, no una, muchas veces. Nos obliga a Casi reformular, tocó más de 150 son comidas. Claro. Entonces, ¿perdón? Gracias, señor doctor Alex. Entonces, es flexible, requiere volver atrás y volver a plantear las cosas. Entonces, por ejemplo, algunos ejemplos es cuando se hacen las neurociencias. En neurociencias se utiliza mucho este tipo de formas de analizar. Sí, doctor médico, sin problema, gracias por avisar. Sí, gracias, doctor, un honor. Entonces, les decía, cuando nosotros tenemos estudios de neurociencia, creemos que lo que se ha dicho es verdad. ¿Y qué crees? No es verdad. Hasta hace 3, 5 años se decía que las neuronas no se regeneraban y ya se demostró que sí se regeneran. Antes se pensaba que solo las neuronas estaban en el cerebro y se han encontrado en el cardiocito y en el hepatocito estructuras celulares de alta gama de similitud de una neurona. Entonces vean ustedes cómo es romper paradigmas, romper bardas, romper muros, y esto es que lo que se hace en las neurociencias, o sea, no es lineal, ¿sí? O sea, no es lineal. ¿Por qué? Recuerda que las señales cerebrales no siguen patrones, o sea, no siguen patrones. Entonces, ese es el punto importante. Es como el sonido, es como la vibración. Se puede estimar, pero difícilmente se puede tomar cuadradamente, ¿no? Cuando hablamos los que estudiamos el comportamiento humano,
este, tenemos nosotros la forma de analizar procesos gaussianos, buscando solamente acercarnos a entender procesos psicológicos complejos. Entonces, esto permite identificar variables para vislumbrar grandes cambios, ¿sí? Entonces, la investigación operativa, la planificación de producción también se utiliza esta forma de investigación porque busca ponderar máximas ganancias, en este caso, en productos cosméticos. Entonces, no es lineal porque el precio de venta y el costo varían, van fluctuando. ¿De acuerdo a qué? A la cantidad producida de manera no proporcional. O sea, los costos no suben de forma constante. Entonces, aquí otra forma de plasmar un diseño de investigación, un diseño triangular de investigación o la triangulación, que a mí me gusta mucho es partir de tres ángulos. Por ejemplo, yo les hablo de lo que yo he hecho en las investigaciones que manejamos sobre conducta y comportamiento. El primer ángulo es psicológico, el segundo es sociológico y el tercero es antropológico. Entonces, por ejemplo, si yo estoy manejando un análisis de grupos de emergencia, yo voy a analizar mi hipótesis, por ejemplo, la importancia de los perfiles sociológicos del personal de emergencia. Y eso lo voy a analizar buscando respuestas desde la sociología, desde la antropología, desde la filosofía, por ejemplo, o de la psicología. O sea, esa es la triangulación, porque equilibra fuerzas de estudios cualitativos y mixtos. ¿A través de qué? De fuentes de datos, métodos, teorías diferentes, abiertas, no cerradas. Y esto reduce sesgos, porque cuando el investigador se casa con un solo sesgo, este, digo, con un solo método, corre el riesgo de quedar ciego y va a ver lo que quiere ver, va a hacer lo que quiere ver. Entonces, cuando hablamos de un diseño triangular, es simplemente usar múltiples fuentes de datos, pero en tres vertientes, con tres propuestas de métodos, de teorías, de investigadores, y esto es incrementar la veracidad, la credibilidad y la consistencia de los hallazgos, quitando sesgos. Entonces, cuando hablamos de las triangulaciones, recordemos que hay varios tipos de triangulación. Triangulación de datos, diferentes fuentes, les decía, yo me voy a la sociología, la antropología y la psicología, o la filosofía, según sea el caso, y ahí estoy haciendo una triangulación de fuentes de datos, para hablar mi marco teórico. Si hablamos de una triangulación metodológica, puedo manejar dos vertientes, intramétodos o intermétodos. Cuando hablamos del intramétodo, usamos varias técnicas para recoger datos dentro de un mismo paradigma. Por ejemplo, hacemos entrevistas, el Google Forms, y hacemos entrevistas grupales e individuales. Si hablamos de una investigación intermétodo, entonces combinamos métodos cuantitativos y cualitativos a través de diseños mixtos. Y bueno, podemos hacer triangulación de investigadores. Por ejemplo, si el doctor Carlos es abogado, por ejemplo, yo le puedo decir, doctor, mira, ayúdame con mi investigación, yo lo estoy manejando de manera sociológica, y el doctor Carlos me va a dar su opinión desde su ángulo, desde su ventana. La doctora Bárbara es, vamos a suponer que es antropóloga, me va a dar su versión, y eso es la triangulación de investigadores. Es gente que puede ser parte de la investigación o como si fuera un evaluador externo. O sea, antes de que yo lo mande a una revista que se someta a pares ciegos, pues en teoría, ¿qué es lo que hace un árbitro? No lo contrasta desde su ángulo. Por eso es que en las revistas se piden que el árbitro tenga el perfil lo más cercano posible al ángulo del tema del trabajo a arbitrar. Entonces, simplemente, ¿qué hago?
pues antes que llegue a la revista y que se someta a un par ciego, doctor Carlos, no, estás malito, dame tu opinión. Doctora Bárbara, no, Samaita, deme su, gracias, doctora Bárbara, perdón, gracias. Entonces, bueno, la doctora Bárbara como administradora puede darme su opinión como administradora. Entonces, ellos dos me ayudan a romper la barrera que yo tengo por una continuidad de años de hacer las cosas como lo he hecho, no porque esté mal. Entonces, eso sería la triangulación de investigadores. Cuando hablamos de triangulación teórica, les decía, si yo voy a hacer mis investigaciones en base a la psicología, sociología y antropología, voy a ver teoremas más significativos del tema, como en este caso del perfil antropológico de personal de emergencias, y voy a ver qué ha dicho Heidegger, qué ha dicho Adler, qué ha dicho von Wilhelmbrand, por ejemplo, al respecto. Y, y con esto sustento los marcos teóricos más significativos de cada teoría. Entonces hago una tabla donde pongo desde la sociología tenemos a fulanito, desde la antropología tenemos a sustanito y desde la filosofía tenemos a perenganito. Y ahí les pongo sus postulados teóricos y luego pongo cómo se concatenan, cómo interactúan, cómo intervienen, cómo juegan entre sí estos tres marcos teóricos. Entonces, ventaja que me da un resultado más robusto. ¿Por qué? Porque vemos desde varios ángulos un todo. Hay menos sesgos, porque me permite, si la doctora Bárbara y el doctor Carlos me apoyan, pues tener más espectadores para que me ayuden a analizar este punto que se ve. Y también me permite una visión holística. ¿Por qué? Yo aprendo muchísimo. Tengo una comprensión más profunda y más compleja del fenómeno estudiado. Entonces, podemos tener una forma, una propuesta de cómo triangular. Entonces, esta forma de triangular la hago, reúno la información y la voy categorizando. O sea, voy haciendo tablas, voy poniendo, les decía, una tabla de filosofía, una de antropología, una de sociología, y los voy llenando. Simplemente hagan de cuenta que fueran cajones y le voy metiendo la información. Después determino qué técnicas voy a utilizar para comprobar o no, sustentar o no mis hipótesis, mis propuestas. ¿Sabes qué? Vamos a hacer observación. Venga, ¿qué tipo de observación? ¿La voy a hacer presencial? ¿La voy a hacer directa? ¿La voy a hacer indirecta? Y aquí el detalle es de que a lo mejor yo me puedo guiar con sesgos de que, por ejemplo, si yo tengo más afinidad a los médicos, pues el principal parámetro de los grupos de emergencia me voy a centrar más en médicos. En cambio, si lo hago ciego, mando un Google Forms a mis alumnos y ellos lo van a contestar como estudiantes del área de la salud. Esto, por ejemplo, lo uso en bachillerato. Yo di clases en un bachillerato donde era un bachillerato técnico en urgencias médicas. Entonces, el bloque común era áreas de la salud y de ahí los chavos podían irse a una licenciatura en urgencias médicas, en protección civil, en enfermería. Entonces garantizaba una apertura de elementos. O sea, no era tan cuadrado. Me permite hacer análisis por separado de cada uno de los elementos. Y esto me permite hacer un choque cultural, donde encuentre acuerdos o divergencias. Y esto me permite hacer interpretaciones abiertas, no sesgadas. ¿Por qué? Porque como están triangulados, aquí no hay el que la sociología es mejor que la antropología, ¿no? Aquí es sencillito. Me voy a ir viendo este punto. Entonces, por ejemplo, vamos a verlo en español. Tenemos el problema de investigación. ¿Qué tipo de investigación voy a hacer? ¿Voy a hacer la cuantitativa o voy a hacer la cualitativa? Entonces, por ejemplo, voy a ver el desarrollo de habilidades en lectoescritura de mis alumnos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a implementar en talleres y aquí puedo ponderar.
de 4 talleres a 20 alumnos por piocha, 2 por 4, 8, tengo 80 alumnos y con eso puedo recolectar y analizar los resultados. ¿Sí? Si yo me decanto por una apertura de tipo cualitativa, entonces aquí lo que voy a hacer es, veo qué produjeron, porque sí, tenemos 80 alumnos, pero ¿qué escriben? Poema, cuento, prosa, y aquí voy a ver lo que ellos escriben en relación a un tema. Entonces yo propongo que nos digan su opinión sobre recursos multimedia y los paso a hacer dinámicas, a métodos del caso para que participen. Y con esto me doy cuenta de la profundidad que tanto permeó el tema en los alumnos. El problema que estamos teniendo hoy en México, jóvenes ilustres, es que estamos, al menos en México, haciendo memoristas. Niños que machetean y que se aprenden el 2 por uno 2 2 por 2 4 y no están razonando. Y eso no es ciencia. Entonces, cuando hago una triangulación, dejo de lado un solo contexto y una sola referencia. Entonces, cuando yo hago esa triangulación, cada teoría, cada sustento teórico se va contrastando. Y cuando se va contrastando, me regresa como una onda de choque a enriquecer la interpretación. Entonces, aquí el reto es abrir mente como investigador, irnos a otros puntos de vista, es buscar un punto de equilibrio, no de lo que yo quiero demostrar, sino de lo que es. Entonces, veámoslo de esta manera. Tenemos paradigmas de la investigación, métodos de investigación, técnicas de recogida de datos y tipos de datos. Y vean ustedes como si fuera un ping-pong, cada uno va a generar un constructo. Ese constructo lo que va a hacer es ir cambiando y va nutriendo el uno al 2, el 2 al 3, el 3 al 4. Y al final, el reto es que no se te haga demasiado largo, porque entonces corres el miedo, el reto, perdón, de perderte en la investigación, porque se te va alargando tanto, de tan nutrido que está la investigación, que corres el riesgo de irte perdiendo. Sí, algo parecido a lo que nos está poniendo la doctora Bárbara. Totalmente de acuerdo. Bien, doctora. Excelente, excelente. Entonces, vamos a manejarlo por etapas. Tenemos la etapa I1, I-1, perdón, donde tenemos instrumental de investigación seleccionado. Luego tenemos la etapa I, que es la instrumental de investigación seleccionada en la etapa 1. Y luego tenemos el más I. Entonces, en español, ese sería, ¿dónde está el curso? Aquí está. Sería sociología, antropología y psicología. ¿Se acuerdan que les decía? Vamos a ir llenando unos cajetines donde yo voy metiendo toda la información. Entonces, primero me dedico a ver, voy a estudiar los perfiles antropológicos del personal de emergencias. Ok, ¿desde qué ángulo? Sociológico, ok. Actual, entonces tengo que buscar lo más actual, de antropología, de sociología, de psicología, etcétera, etcétera. Pero le voy a pedir al PROM que me diga lo que esté vigente sin importar el idioma. Ya habrá otro prompt o le daré otro comando que me permita traducir. Con los del inglés no tengo problema, pero al alemán, pues no conozco alemán. Entonces sí tendríamos que tener. Entonces, de esta forma, lo vamos a ir plasmando para esa triangulación. Hablar de triangulación, jóvenes, no es algo nuevo. Eso ya en sí lo manejaba como la aplicación y combinación de varias metodologías de investigación para el estudio de un mismo fenómeno. O sea, para el mismo fenómeno. Entonces, también se conoce
como una técnica de confrontación. Esta técnica de confrontación también permite que compares análisis de datos, como hemos estado hablando, ¿no? Con un mismo objetivo. Entonces, aquí la idea Donolo nos habla de el reto que se requiere que el investigador tenga mayor conocimiento, que tenga más tiempo, porque digo, como lo estás nutriendo tanto, que se te va alargando la investigación y si no tienes cuidado, puedes perder ese sesgo de temporalidad. O sea, de repente te gana el tiempo y si tu investigación era a un mes, a un año, pues de repente ya te ganó. Entonces, es parte de lo que tienes que cuidar. Entonces, hay muchas posibilidades de la triangulación. Lo que yo quiero que ustedes se acuerden es que la triangulación no es más que la confrontación. Puede ser una confrontación de un marco teórico, sí. Puede ser una confrontación de investigadores, sí. Puede ser una confrontación de datos, no pasa nada. Pero vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. Cuando hablamos de una triangulación de datos, se requieren otras estrategias y otras fuentes para recabar los datos. Esta triangulación de datos puede tener, todo va a ser tres, ¿eh? Todo va a ser tres. Puede ser temporal, por ejemplo, si yo voy a hacer un estudio sociológico, voy a ver la sociología de los 2000, 2010 y 2026. Entonces aquí tengo la temporalidad. ¿Sí? Si me voy a la espacial, bueno, vamos a ver cómo lo hacían en México, cómo lo hacían en Australia y cómo lo hacían en Estados Unidos. O cómo lo hacían antes del COVID, después del COVID o a 10 años del COVID, por ejemplo. O personal, voy a tomar diferentes muestras sujetos. Les decía que el tema que estoy aquí proponiéndoles es el marco teórico de personal de emergencias, o bueno, el perfil antropológico del personal de emergencias, y me voy a ir a varios tipos de personajes de emergencias, paramédico, enfermeras y médicos. Ya tengo otra vez tres eh, actores principales, ¿no? Cuando hablamos de triangulación de investigadores, ya vimos cómo se puede hacer. Es simplemente que otros investigadores de preferencia de distinta disciplina de usted puedan dar su opinión, porque eso nos da calidez, mente abierta y una mayor validez de los datos. Cuando hablamos de triangulación teórica, lo que les decía es simplemente ver tipos de marcos teóricos para ver qué tal si estos elementos se están contraponiendo, qué tal si estos elementos se están pisoteando. Y eso les decía, a mí me ha resultado, se me ha hecho muy interesante porque yo estoy aprendiendo muchísimo más de lo que normalmente hacía. Entonces, esa es la ventaja. Cuando hablamos de una triangulación metodológica, podemos usar una triangulación intrametódica que el investigador usa un único método, pero en distintos momentos temporales. Entonces, es intra porque está adentro de una metodología y se sustenta en la recogida y en análisis de datos. Cuando hablamos de la triangulación entre métodos, es mayor. ¿Por qué? Porque tomo lo mejor de tal método, lo mejor de tal método y lo mejor de tal método. Y entonces nutro, hago algo más fuerte y me permite identificar ventajas y desventajas. Esto les decía, cuando tú haces mandas a revisión tu artículo para publicar, pues te lo mandan a pares, dos y tú tres. Entonces, pues yo lo que hago es, antes de que me rechacen, que me jalen las orejas, antes de que me digan algo, pues mejor a algunos profesionales,
los invito a que me den su punto de vista. Entonces podemos hacer una triangulación múltiple. Son dos o más tipos de triangulación, que hablamos de la triangulación metódica, ya vimos, la triangulación teórica, triangulación de datos y los observadores. Entonces aquí me da una mayor nutrición de los parámetros de trabajo, una mayor objetividad. Entonces, cuando hacemos la triangulación de datos, simplemente es extraer datos de distintas fuentes. Por ejemplo, podemos hacer una triangulación internacional, si me permiten llamarla así, en donde yo extraiga lo vigente de la sociología de Alemania, lo vigente de la sociología de Inglaterra y lo más relevante de la sociología en México. Ya tengo esa triangulación. Entonces saco mis contrastes, saco mis parámetros, mis vertientes, reviso mis variables, a lo mejor alguna variable cambió o no. El método tiene varios objetivos y se puede manejar en programas formativos. O sea, por ejemplo, si vamos a analizar a los alumnos que usan redes sociales, puede irte una etnografía digital o una etnografía virtual. Hoy tenemos planes formativos, pues ustedes están sincrónicamente tomando esta charla, pero va a haber compañeros, doctores, doctoras que no puedan estar hoy. Se les deja grabado en el programa, en el canal de Perucid, el Colegio de Investigación de Docencia del Perú, y después ustedes podrán ver el tema y desarrollarlo sin ningún problema. Entonces, aquí la idea es la recogida y el análisis de la información como un punto vital. Entonces, ¿puedo hacer un cuestionario? Sí. Les decía, puede ser un cuestionario ciego, un cuestionario abierto, un cuestionario dirigido o un cuestionario sugerido. Podemos tener sujetos de estudio identificados o fortuitos, o sea, todo ese tipo de elementos. Entonces, este, todo eso nos ayuda a tomar criterios y vertientes. Entonces, simplemente triangulamos los datos para validarlos. ¿Y esa validación en qué se va a dar? Simplemente de acuerdo a distintas perspectivas. Entonces, una parte sustancial de todo diseño de investigación es la selección de la población. Entonces, ¿quieres hacer la triangulación? Haz la triangulación con tres tipos de actores diferentes. Si tú me dices, es que doctor, yo quiero trabajar sobre amas de casa, bueno, entonces que tu triangulación puedes manejar tres grupos de edad, grupos etarios. Este, puedes irte a tres grupos de raza, tres grupos de estrato social, o sea, esas son muchas formas como lo puedes triangular. Entonces aquí es principalmente el proceso de mayor importancia. Por ejemplo, si hablamos de los métodos emergentes, si hablamos de la inteligencia artificial, bueno, tienes, por ejemplo, eh, desde la parte de la triangulación, puedes irte a la IA agéntica como primera vertiente que busca lograr la autonomía de objetivos. Puedes irte a los agentes de la IA que vienen siendo la descomposición de objetivos. O puedes irte a la IA generativa, que es la ingeniería de prompts, o sea, que van a permitirte crear nuevo contenido. Entonces vean ustedes cómo la triangulación puede manejar desde tres elementos. Corral nos dice que es el valor de un estudio y que de este depende de que la información refleje lo más fidedignamente el evento investigado. Pero si el evento investigado es lo mismo, por ejemplo, vamos a hablar de educación. Seguimos dando las clases de igual manera en salones de hace 2 siglos. Lo único que cambió es que están más bonitos. Antes teníamos pizarrón de madera, ahora tenemos pintarrón de esos que se borran, el pintarrón blanco. Algunas escuelas
tienen un pintarrón interactivo digital, pero el maestro sigue creyendo que es la máxima autoridad y la última Coca-Cola del desierto y no ha cambiado su forma de enseñar. Entonces, fíjese bien, tenemos hoy este, prompts, pero ¿qué pasa con los alumnos que no aprenden? Les decía, nos estamos enfocando en que el alumno memorice, no que razone. Entonces, el problema aquí no es tecnológico, aquí el problema es pedagógico. Entonces tenemos que abrir nuestra mente y pensar en una escuela que no se dedica a encargar tareas. A ver, encargar tareas no es educar. ¿Por qué? Porque estás haciendo robots. Tenemos que generar un pensamiento crítico, lateral y complejo para analizar la nueva sociedad que hoy se está viviendo. Entonces, un cuestionario te ayuda para recoger información, pero si no tienes bien definidos tus criterios de cómo vas a identificar a la población, vas a chocar con pared. Cuando tienes homologados los instrumentos, es muy fácil identificar las variables. Solo acuérdate que el diseño no lineal, las variables van a estar rebotando, ¿eh? O sea, no van a ser fijas, no van a ser definidas. Entonces, nos dice Albert, es una técnica estructurada que permite la recogida rápida y abundante de información mediante preguntas orales o escritas que debes responder. Pero si vemos desde la parte psicológica, cuando tú le das un cuestionario en físico a un alumno, equivale a el sesgo cognitivo cuando le pones un examen en blanco de preguntas abiertas. El alumno se bloquea. Entonces, si nosotros lo manejamos de manera discrecional, donde yo te mando a tu WhatsApp el Google Form y lo llenas, pues ahí no me ves. Pero podemos caer en el otro extremo, que el alumno esté tan laxo que no lo tome en serio y nos conteste lo que su impulsividad hormonal en ese momento le dicta. Entonces, si nosotros hablamos de estos elementos, bueno, tenemos aquí, si no me está dejando ver la pantalla, bueno, tenemos aquí la sección de entrevistados y tenemos la primera vuelta Delphi, la segunda vuelta Delphi y se hace la primera versión de entrevista. Se pondera la validez, la fiabilidad, podemos entender o identificar si esta es una entrevista definitiva o no. Ahí entra la parte no lineal. Puedo hacer una como un termómetro para ver dónde estoy parado. Luego se aplica, se transcribe y se hace un sistema categonal. Se codifica, se analiza, se interpreta y sacan conclusiones. Entonces tenemos que hacer eso con cada una de las tres vertientes. Entonces cuando hablamos de una triangulación, tenemos datos triangulados, una triangulación de investigadores, una triangulación de métodos y aquí vamos a ver cómo uno nutre y refuerza o debilita, según el caso, al otro. Entonces, es importante recordar que para la triangulación tenemos que tener autores, especialistas y lectores. ¿Por qué? Porque nunca pensamos en los lectores. ¿Usted cree que si hablamos de la Journal American Medicine eh, eh, Review, la llama, solo lo leen médicos? No, yo conozco psicólogos, yo conozco sociólogos que leen revistas de medicina. El punto cuál va a ser que tenemos que entender que quien lo va a leer es un público multidimensional. Entonces, la triangulación metodológica, acuérdense que busca un equilibrio en la metodología mixta a través de la cuantitativa y la cualitativa. Entonces tenemos aquí los datos, los investigadores, la triangulación teórica y la triangulación metodológica, que va a depender de instrumentos que fortalecerán la fiabilidad, la validez y la aplicabilidad. Terminando la clase, les voy a pasar este material, no se preocupen.
Entonces, en un diseño no lineal de investigación, pues vamos a ver ahorita un proceso de triangulación múltiple que se desglosa en elementos temporales y espaciales, en investigadores, en una triangulación teórica, una metodología holística que viene siendo esta. Esta la propusieron en su momento Packer, perdón, Bunge, Mario Bunge, Hernández Sampieri y Mendoza, Valderrama y Carrasco. La retomó después Supo y Ñaupas y colaboradores. Y lo podemos ver de esta manera. Una investigación básica o pura, aplicada, cuando le damos un enfoque cualitativo o cuantitativo, o cuando modificamos el nivel o alcance a través de exploratorio, descriptivo, relacional, explicativo, predictivo o aplicativo. Y a través de métodos inductivos y otra vez, que son tres, deductivo, analítico, sistémico y el hipotético deductivo o el histórico comparativo. Y entonces nos permite hacer un diseño que puede ser experimental o no experimental. Entonces, esto abre más el abanico y de pasar de una triangulación estamos pasando a un multimétodo. ¿Qué es un multimétodo? Es cuando no solo triangulamos, sino nos vamos a más formas, o sea, ya no estamos comparando tres marcos teóricos, sino muchos. No solamente estamos comparando o apoyándonos con tres investigadores, sino muchos. Entonces, la idea, como nos dice Ruiz, es ver momentos. Entonces, el peso principal de un multimétodo es en el momento. Entonces, hay una multitriangulación, sí, pero aquí el factor tempo es el mayor. Flick nos habla que podemos concatenar métodos cualitativos y cuantitativos de dos maneras. Primero, podemos arrancar con un método cualitativo. Avanza la investigación y nos regresamos a un método cuantitativo. Termina la cuantitatividad y cruzamos y concatenamos los dos métodos. Y esto es la integración. Cuando se genera un producto que sea secuencial del anterior, es la secuenciación. Y bueno, la triangulación, que ya hemos hablado de qué es y con qué se come, ¿no? Bericat planteó tres estrategias básicas de integración en el enfoque multimétodo. La complementariedad, la combinación y la triangulación. La complementariedad hace referencia a estrategias de integración. Una nutre a la otra y la va eh, solapando, la va cobijando para que haya una mayor robustez. Y el producto final de esto es un informe de dos partes, cualitativa y cuantitativa, pues bien referenciadas, bien definidas, y esto pues, nos permite tener otra forma de ver las cosas. Cuando hablamos de una combinación integral, pues aquí podemos partir del método en otro que no busca más que fortalecer las conclusiones. Entonces, si yo primero hago una investigación cualitativa y luego hago una cuantitativa, entonces tenemos la ventaja de que una fortalece mi resultado. Pero ¿qué pasa cuando un resultado no es compatible con el anterior? Entonces quiere decir que hay sesgos, que hay situaciones que tenemos que cambiar y ver de otra manera. Entonces, esa es la forma que se opera cuando se hace, por ejemplo, grupos de discusión. Se hace lluvia de ideas para hacer un cuestionario. Entonces, ya no van solo tus ideas, sino van las ideas de otros y simplemente cuidar, no perder el camino. Entonces, si bien la triangulación puede simbolizar el grado máximo de integración, nos da aproximaciones más sociales si sabemos utilizar los marcos teóricos sociales. O sea, por ejemplo, en México, en el bachillerato tienes que escoger entre exactas, sociales y humanidades. Entonces, si tú en tu triangulación, tu investigación de triangulación, te recargas en una línea exactas, una de sociales y en humanidades, vas a tener una aproximación más humana
a lo que se necesita en la sociedad. Entonces, con esto puedes identificar convergencia o divergencia de resultados. Entonces, podemos manejarlo así. En la propuesta que les decía, aquí tenemos doctores, profesores, investigadores y la integración. La integración como esa entidad dinámica de continuo movimiento que nos va a permitir sustentar teorías, constructos, complejidad, etcétera, etcétera. Entonces, jóvenes y luces, en resumen, lo que yo les quería comentar es simplemente que invitarlos a que nos atrevamos a abrir la mente de que si bien una investigación lineal puede ayuda mucho, no quiere decir que sea la única. Aquí el reto, la invitación es que nos atrevamos a cuestionar ¿y por qué no? O sea, ¿por qué no hacerla de manera diferente? ¿Por qué no ir muchos pasos más allá de lo común? ¿Qué pasaría si nos atrevemos a romper paradigmas, a romper muros? ¿Dudas, comentarios, quejas, sugerencias, jóvenes ilustres? ¿No? ¿Estamos seguros? ¿O todo quedó muy claro? ¿O no me entendieron nada? Doctor, Sí, sí, Sergio doctor, a sus buenas órdenes. noches. Buenas noches. Una consulta. Sí, señor. Para una tesis doctoral, este, ¿puede darse el caso de que pueda estudiarse con una sola variable? Respuesta. Depende de los lineamientos de la universidad. O sea, yo te diría sí. O sea, sí se puede hacer. Pero te expones a que sea un resultado muy dirigido. Si tú quieres hacer una tesis para mejorar la calidad de vida de una sociedad, yo te diría vete a la triangulación, porque la resultante va a ser más nutrida. Pero el límite, las reglas del juego te las va a poner tu universidad. Ese es el pequeño gran detalle. Por ejemplo, hay directivos, hay rectores de universidades que están casados con el método lineal. Entonces, cuando tú les dices, oye, ¿sabes qué? Voy a hacer mi tesis con un método triangular. No, no inventes. ¿Por qué? O sea, y no lo saben o tienen miedo a los resultados. Y muchas veces estos rectores o esos sinodales te pueden bloquear. Entonces, aquí lo que te diría es, doctor, por abajo del agua te diría la respuesta sí. Sí puedes usar una sola variante. Por la derecha, por la línea normal de juego y de vida es, pues, ¿qué te pide? ¿Cuáles son los lineamientos de tu universidad? Es como cuando tú vas a publicar una revista. Me queda claro que tú sabes investigar, pero por un libro que participamos, eh, yo tenía desarrollado una investigación de 6,000 palabras y la revista me dijo, te lo acepto, pero córtale. Imagínate, le tuve que cortar 3,000 palabras, que me sirvió para otro artículo, pero vaya, es frustrante cómo algunas entidades están cerradas, están limitadas, ya sea porque no saben o porque tienen miedo a algo diferente. Entonces, aquí la idea, ustedes como postdoctores, acuérdense que el licenciado se especializa en un tema, el maestro domina un tema como tal, y el doctor es docto, es una persona que tiene el amplio dominio de generar conocimientos a partir de lo que sabe. Entonces, ¿qué hace un postdoctor? Si el doctor genera conocimientos, al postdoctor le toca cuestionar lo que ya está hecho. Esa es mi opinión particular. Digo, el doctor es una persona docta, es una persona
derrumba muros y propone nuevas estrategias con lo que ya está. Inclusive toma lo que ya existe porque lo puede demostrar que no. ¿Sí? Comenta la doctora Bárbara. Bueno, no sé, doctor, si quedó contestada su pregunta, doctor Sergio. Bueno, supongo que sí. La doctora Bárbara nos comenta, además, porque una de las preguntas del jurado en tesis doctorales es qué tanto se pueden generalizar sus variables a otros contextos. Sí, es que el detalle es, a ver, la idea original de una tesis, ¿cuál era? Que sirva para resolver problemas y mejore la calidad de vida de la sociedad. Esa es la idea de la tesis. En México nos encontramos con muchos doctores que su ego está tan inflado que te ponen muchas piedritas para tu tesis, muchas piedritas. Y cuando se trata de defenderla ante sinodales, te pulverizan. Está demostrado psicológicamente el gran impacto que tiene la tesis doctoral en la salud mental y emocional de los doctorandos. Fíjense qué grueso detalle. O sea, hay muchos doctores que jamás se titulan porque el sinodal, el directivo o el director de la tesis se encargó de hacerte la vida de cuadritos a tal grado que daña tu autoestima. Te sientes basura, te dicen que no sirves para nada. Entonces, muchos doctores dicen, ¿sabes qué? Yo ya no quiero saber nada. Entonces, hay un artículo muy interesante, si alguien está interesado, me dice, se los comparto, de pues lo que es la trayectoria de un doctorado. O sea, la trayectoria y el impacto psicológico de un doctorado. O sea, hablar de en México que alguien tenga doctorado no solamente es un dejo de disciplina y de esfuerzo, sino qué tan dañado quedaste mentalmente y psicológicamente para que tú puedas salir adelante. O sea, imagínense este punto interesante. Entonces, no sé, jóvenes, entonces, si alguien tenga alguna otra duda, comentario, queja, sugerencia. ¿También, doctora? ¿También está duro el show? Híjole, es que les digo, aquí desgraciadamente está muy difícil. La gente que quiere tener un doctorado y no tiene una madurez. Adelante, doctor Carlos, los saludo, lo escucho con gusto. Buenas noches, estimados Buenas, doctor. doctores. Doctor Voltaire, ¿cómo está? Un gusto tenerlo nuevamente en la clase. No, un honor, doctor. Gracias. Este, la investigación no lineal, tal como lo ha descrito, claro, podría, si no lo manejamos de forma adecuada, en un momento determinado, la flexibilidad en cuanto a los pasos que hay que desarrollar, podría, de alguna forma debilitar el rigor académico o podría ser una oportunidad para poder profundizar. Entonces, pero, claro, pero va a depender un poco del investigador, ¿no? De la pericia del investigador, para no caer en una cuestión de repente, en este caso, laxa y de repente llegar a conclusiones o de repente resultados académicamente de repente no muy rigurosos. Pero bueno, me gustaría justamente lo pueda comentar. Sí, sí, con gusto, doctor. Lo saludo con mucho gusto. Igual es un placer saludarle. No demerita el rigor académico para usted, al contrario, lo fortalece. El reto que tiene, doctor, es que quien lea, quien revise tu trabajo y no lo sepa interpretar, va a identificarlo como una pérdida de rigor académico. Si te da el poder de la réplica, tú lo sustentas. Ah, mire, pero es que aquí no hay, la metodología no se perdió, se reforzó porque usé tal método y tal método. Pero eso es si te da el poder de réplica.
pero hay muchos sinodales, si hablamos de una tesis, que te dicen, ¿sabes qué, doctor Carlos? No cumples. O sea, espérame, dime por qué, ayúdame, guíame en qué salió mal, qué puedo mejorar. Entonces muchas veces no te lo dicen. Entonces jamás lo va a debilitar, doctor, jamás. Al contrario, lo vas a nutrir de más ciencia, es más fuerte. Lo que sí te puede perder, doctor, es el tiempo. Como te la pasas rebotando, sí puede pensar que tú decías, por ejemplo, mi tesis la armo en 8 meses y de repente pasó un año y 2 años. Y eso que todavía no te lo ha rechazado tu sinodal, tu tutor de tesis todavía no te lo ha rechazado, pero tú te enmarañaste tanto, entonces el objetivo es que tú no te pierdas a ti mismo en ese toma y daca que tú mismo vas a encontrar, porque te vas a encontrar marcos teóricos que tumben completamente tu hipótesis. Y tú dices, ¿qué hago? ¿Sigo? Pues me quedan dos marcos teóricos, ¿no? Pues sigo a ver qué pasa. Y muchos doctores tienen miedo que su tesis salga negativa, o sea, decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. Al final investigué, yo pensaba que el coco era saludable y resulta que no, me equivoqué. Entonces muchos doctores van más con el sesgo egoico de evidenciar que dominan el tema. Y ese es el error. El marco teórico de una, o bueno, el objetivo de una tesis no es que tú me demuestres a mí que dominas el tema, es que dominas en la metodología de investigación. Entonces, si no te queda claro a ti como investigador, cuando haces un doctorado, que a mí me vale un sorbete si dominas el tema o no, eso no me importa. A mí me interesa que tú me demuestres que dominas la forma de cuestionar un marco teórico, que tienes la manera de cuestionar la ciencia, porque te digo, el postdoctor tiene esa obligación moral de retar, de derrumbar muros de esos dioses que decían que si Einstein decía que esto era verde, es Einstein. No, a ver, mi chamba como postdoctor es investigar. Y si es sí, quitarme el sombrero y decir, damas y caballeros, sí señor, el señor Albert Einstein es una eminencia. ¿Por qué? Porque lo sometí a los criterios rigurosos de la ciencia y sí. Pero te digo, la gente piensa que el peso y el reto de un doctor es dominar el tema y demostrarle a los sinodales y a los tutores que eres la última Coca-Cola del tema. No, no, es que dominas la metodología. Esa es la chamba. Entonces, tu reto es el marco, si tú optas por una triangulación, digo, a mí me encanta, es que no te pierdas. Ese es tu reto. Y que le sepas vender, porque te puede tocar a un viejo dinosaurio, y lo digo con todo el respeto, que no entienda que estás triangulando y te diga, no, doctor Carlos, ya está usted perdido, mire, está pasando de psicología a antropología, si te da el derecho de réplica, no tengo problema porque lo vas a poder sustentar. El problema es cuando no te dejan derecho de réplica y simplemente te lo rechazan y así te quedas. Entonces el reto es contigo mismo, que no te pierdas en ese ping-pong, en ese toma y daca, de que, caray, en antropología dicen que esto es verde, oye, pero en sociología dijeron que era rojo, ¿qué hago? ¿Empiezo de cero? Sí, pero el punto es, vas a perder más tiempo. Ese es tu reto principal. Espero haber contestado su pregunta, doctor Carlos. Muchas gracias, doctor. Me quedó bastante claro. Gracias. Doctor Mirko pregunta, ¿qué opina de la fenomenología del derecho? Una chulada la fenomenología. Te voy a contestar, doctor Mirko, desde la triangulación. ¿Me hablas de la fenomenología de Husserl? ¿Me hablas de la fenomenología de Franz Brentano? ¿O me hablas de la fenomenología de Martin Heidegger? Esa es la triangulación. Entonces, Franz Brentano fue un ícono que fue maestro en muchos grandes monstruos. Franz Brentano sentó las bases para el estudio de todo. Por ejemplo,
Franz Brentano tuvo como maestro a George Ludwig Koning, y él era filólogo y filósofo del derecho. Entonces, desde ahí, date cuenta cómo Ludwig Koning, pues hablaba de la doctrina del derecho. Él fue maestro de Friedrich Adolf Trendelenburg, que era fisiólogo, y él fue el maestro de Franz Brentano. Brentano, a su vez, fue maestro de Bardowski, que es el padre de la lógica, y en el derecho se usa muchísimo la lógica, y él es el padre de la lógica polaca, y habla de la teoría de la intencionabilidad. También Franz Brentano fue maestro de Avis Riegel, que es el maestro, el amo, el dueño del formalismo. Franz Brentano fue maestro de Karl Stamp, filósofo y psicólogo. Y Franz Brentano fue maestro de Edmund Husserl, que desarrolla la fenomenología trascendental. Y Edmund Husserl fue maestro de Martin Heidegger. Entonces, por eso preguntarte desde qué contexto quieres, porque podemos hablar también de Alex Monning. Alex Monning fue alumno de Franz Brentano y desarrolla la teoría objetal, y no se requiere la teoría objetal en el derecho. Entonces, si tú me hablas de la fenomenología, yo te voy a contestar de cuál desde la triangulación, cuál de las tres vertientes. O sea, así de sencillo. Entonces, por ejemplo, Edmund Husserl, si bien fue alumno de Franz Brentano, también fue alumno de Wilhelm Wundt. Wilhelm Wundt es el padre de la psicología. Entonces ve ahí, Husserl tiene una connotación psicológica. Entonces la fenomenología trascendental busca analizar la ontología del hombre en su autopercepción. Entonces, un abogado que no tiene la capacidad de percibir al otro como un ser sufriente, anhelante, doliente, no va a tener esa empatía y puede caer en sesgos emocionales a la hora de aplicar la ley. Entonces, contestando su pregunta puntual, doctor, la fenomenología, yo te diría, yo te diría, vete a Franz Brentano, por ejemplo, me pides fuentes de autores, yo te diría, vete a Brentano, vete a Avis Riegel, alumno de Brentano, que hablaba del formalismo, vete a Casimir Warsowski, que fue alumno de Brentano y es el padre de la lógica polaca. Es más, ¿sabes quién fue alumno de Franz Brentano? Nada más ni nada menos que un tal Tomás Masaryk. Para los que ya están de mi edad, Tomás Masaryk es el fundador de Checoslovaquia. Entonces, las enseñanzas de Brentano lo llevaron a la parte filosófica y sociológica que dio nacimiento al país de Checoslovaquia. O ya no existe Checoslovaquia, pero pues, para que te des una idea. Entonces, gracias a las influencias de Brentano, Husserl le enseña a Martin Heidegger le enseña a Emmanuel Levinas, Hannah Arendt, a Herbert Marcuse, a Gadamer, por ejemplo. Entonces, date cuenta cómo Brentano tiene un peso importante que casi nadie se lo pela, ¿eh? Casi nadie le hace caso. Todo el mundo se va a Husserl, a Martin Heidegger, a Gottfried Hegel, ¿sí? A George Wilfred Hegel, y pues, pero ¿quién influyó en ellos? Entonces, yo te diría, contestando tu pregunta, ya para cerrar este punto, doctor Mirko, vete a Franz Brentano y a sus alumnos. Y ahí vas a tener varios parámetros de la fenomenología que influyeron en el derecho, en la sociología y la psicología. Y ahí tienes otra vez una triangulación. Por mi parte es cuanto. ¿Alguien tiene alguna otra duda, comentario, queja, sugerencia?
De todas maneras, les platico, esta charla se está grabando, así que no se preocupen. Yo espero que mañana nos hagan el favor de subirla a la página de YouTube de Perusit para que usted lo pueda volver a ver, analizar, o si no, no estuvo, pueda ver. ¿Alguna otra duda? ¿No? Jóvenes ilustres, pues para mí es un honor y un placer haber estado con ustedes. Agradezco su tiempo. Les deseo una excelente noche. Un abrazo con mucho cariño y respeto al bello Ecuador, al bello Perú, Bolivia, Colombia, España, Cuba, a todos los lugares donde nos acompañan. Gracias. Gracias por escoger Perucit para hacer esa ventana que nos ayude a ver desde otro ángulo las cosas. Gracias. Gracias por su tiempo. Que pasen muy buenas noches, jóvenes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego, doctores. Hasta luego.